llamando a quienes van a participar también. Qué bendición en esta mañana que a mí me sientan porque soy papá. Pásenle, hermano. Gloria al Señor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los que tiene mucho que no veo, pero están aquí, mi hermana. Yo soy muy mala con los nombres, pero con las caras y con todo lo que hemos platicado, me acuerdo súper bien y me acuerdo de todo, ¿ok? Pero los nombres, pues no, pero bienvenidas de nuevo y también especialmente a la hija de la hermana Carmen, Nara, la pastora Nara, ella viene de la zona de Huatulco, va a estar aquí un tiempo. También bienvenida, pastora. Muy bien, pues la semana pasada, mis hermanos, hablamos un poquito ya de cómo ser padres conforme al corazón de Dios. Y este día vamos a dar lo que es la segunda parte. Pero para los que no estuvieron, a ver, ¿cuántos sí estuvieron el domingo pasado y se acuerdan de algo de la predicación? No se acuerdan. Bueno, pues qué bueno que muchos no estuvieron, y para los que no se acuerdan, nada más voy a decir un par de cositas como repaso, ¿ok? Ya sabemos que padres perfectos aquí en la tierra no los hay. Y sabemos que el único Padre perfecto, que es el Padre de todos aquellos que ya le entregaron su vida a Jesús, que espero que sean la mayoría de los que estamos aquí, Él es nuestro Padre perfecto, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que somos adoptados por Él y que a pesar de los muchos o pocos errores que hayan hecho nuestros padres terrenales, Él es perfecto. Y como buen padre, Él sana nuestro corazón y Él nos restaura. A mí ya no me gusta estar a veces hablando de mi testimonio, la mayoría ya lo escucharon, pero el hermano Alfredo, yo no había escuchado esa parte, por ejemplo, y gracias a Dios que honra a su padre, pero sí sentí de parte de Dios, sí comentarles muy brevemente, que yo fui víctima de incesto. Mi papá abusó sexualmente de mí cuando yo era niña, no una vez, sino muchas veces. Por lo tanto, esas heridas ahí estaban y yo fui una adolescente. Yo no vengo de una familia cristiana, lamentablemente, entonces ya se imaginarán a alguien con pues esas heridas, todo lo que yo pequé ya, y me hago responsable de todos mis pecados, aunque la raíz, digamos, o lo que provocó mucho de tanto trastorno que tuve, incluso la bulimia, yo comía y vomitaba para no subir tanto de peso. Son pues enfermedades del alma, y yo había ido con psicólogos, había ido con grupos raros, me metí en grupos muy raros. No se vayan a meter en grupos raros, hermanos, pero sané hasta que conocí a Jesús. Y Él, desde el vientre de mi madre, Él ya me había escogido, ya me había visto. Y aun cuando yo sufrí todo ese abuso, como el pecado de otros nos afecta y el hombre tiene libre albedrío, pues no es que Dios perfecto que te ama va a detener al pecador, no, el pecado de otros sí me afecta, pero independientemente de cómo haya sido tu padre, que haya abusado de ti, que te haya golpeado, que te haya abandonado, que te haya maldecido, nosotros como hijos de Dios tenemos esa gran esperanza. Y yo pues le entregué a mi vida a Jesús, me sanó a mí de una manera sobrenatural. Puedo decir hoy en día que en mí se cumplió Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, tú puedes decidir perdonar y confiar que Dios va a sanarte, y que no solo eso, que tú vas a tener un testimonio del poder, de la fidelidad, del amor de Dios el Padre, ¿sí? O tú puedes escoger culpar a otros, ser víctima. Hay muchas víctimas, niños víctima.
Y ciertamente cuando llegan a ser adultos, no es fácil, hermanos. No es fácil porque hay que revisar, hay que perdonar, hay que sanar, hay que crecer, hay que aprender a bendecir a otros y que Dios pueda completar en ti la obra perfecta, el camino que Él ya tiene desde antes de la fundación del mundo, si es que tú lo permites. Y bueno, yo bendigo a mi papá. Cuando llegué a Cristo tardé un poco para poderlo perdonar, pero lo perdoné al grado que hoy en día tenemos la foto, el pastor y yo, cada quien ahí donde comemos, en el comedor, ahí tenemos la foto de nuestros papás. Yo de los míos y él de los suyos. Es bien importante, no tomes como excusa, no es que tú no sabes cómo es mi papá, es que tú no sabes lo que hizo mi papá, cómo me dañó. Te creo y valoro todo lo que tú puedas todavía sentir, pero no te quedes atorado en eso. Esa es la invitación que yo, digamos, Jackie, te quiero hacer en esta mañana. Y bueno, antes de dejar el lugar a nuestra hermana Vinti, quiero nada más dar un mini repaso de lo que fue, digamos, lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada, algo que me pareció muy importante es que todos los papás dicen, o si yo te pregunto, ¿amas a tus hijos? Sí, claro, amo a mis hijos. La mayoría van a contestar así. Pero el amor debe de ser demostrado. En YouTube ya pueden ver la parte 1, ya la subieron ahí en YouTube. Luego le preguntan también a la hermana Vinti o cómo acceder o cuál es el link. Pero ahí viene todo si ustedes tienen interés, porque la semana pasada hablamos de los lenguajes del amor, hablamos del libro de Gary Chapman y muchas cosas. Hablamos que se tiene que demostrar con palabras, con hechos, con darles principalmente de tu tiempo, convivir, que haya una relación. Es bien importante, cualquier relación importante te va a costar tu tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Y así es, entonces tú tienes que poner tus prioridades en orden. También hablábamos de que es bien importante entender que cada persona es única y diferente. Cada hijo es único y diferente. Podría yo preguntarle a mi esposo, que tuvo 4 hijas, mujeres, ¿verdad? La hermana Carmen, 4 hijos, el hermano Alfredo, 4 hijas, y muchos otros, Juan, ¿verdad? 3 hijas, y bueno, ¿cuántos tuvo usted, Jorge? ¿4? 3 mujeres. Pensé que eran 4, para que veas, no, 3 hijas. Bueno, a lo que yo voy es que no me dejarán mentir, yo tengo 3. Cada hijo es diferente, ¿verdad que sí? Tú dices, lo eduqué igual, le di lo mismo, comió lo mismo, pero resulta que ya crecen, son adultos y son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, como papá, esto quiero que te lleves hoy. No debes comparar. Por favor, no compares a tus hijos con sus hermanos, porque les pones una carga verdaderamente terrible y difícil de sanar, les afectas en la autoestima. Así es que no los compares contigo, ¿ok? No, es que yo a tu edad ya iba ahí al cerro y cortaba las ramas. No, por favor, no hagas eso. Y no los compares tampoco con sus primos, con sus amigos, etc. No los compares, ¿ok? Tú debes de conocerlos primeramente y pedirle esa sabiduría a Dios para ver cómo voy a ayudar a mi hijo, cómo voy a tener esa sabiduría que Dios me dé para poder ser el padre que cada hijo con necesidades diferentes necesita. Te animo a eso. Y otra cosa que mencionamos la semana pasada es que también las necesidades de nuestros hijos van cambiando. Aquí habemos mamás que ya tenemos hijos de 30 años, de 40 años. ¿Cuántas todavía sienten que es su bebé? Claro, yo tengo 3 bebés, uno de 40, una de 35 y otro de 30. Siempre van a ser mis bebés, ¿verdad? Mis pollitos. Entonces, las necesidades que tiene tu hijo van a ir cambiando. Los bebés
los niños cuando aprenden a gatear, a caminar, luego cuando empiezan a ir a la escuela, cuando les hacen bullying en la escuela, ¿verdad? Se burlan de ellos, preadolescentes, adolescentes, jóvenes adultos que viven en casa y los bebés, ¿verdad? Pero con cada uno, bebés me refiero a los grandes, pero con cada uno Dios debe darte la sabiduría para que tú puedas ser ese instrumento de Dios, ¿verdad? Para ayudar a cada hijo, ¿ok? Y puedes, hoy en día, hermanos, de verdad, con todo eso de la inteligencia artificial y libros que hay y cosas en línea, pueden investigar, pueden aprender, ¿ok? Pueden pedir consejo. Tampoco puedes decir, no, es que a mí mi papá me trató mal y yo, pues como a mí nunca me abrazó mi papá, yo tampoco abrazo. No te quedes así. Eso es un engaño que viene de parte del enemigo. Tú puedes ser un muy buen papá, porque nuestro mayor ejemplo, finalmente, es nuestro papá celestial. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto fue el repaso, mis hermanos, Dios les bendiga. Antes de que pase Vinti, quiero nada más preguntarle a la pastora Nara, que trabaja precisamente en todo esto, es doctorado, maestría, bueno, es muy capacitada en todo esto. Hermana, ¿gustas decirnos algo, un consejo, una cápsula, antes de que pase Vinti? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con lo que dije tú como profesionista? ¿Está de acuerdo? Muy bien, gloria a Dios. Dejamos el lugar a Vinti para terminar el tema. Dios les bendiga, hermanos, y felicidades a todos los papás. Gracias. ¿No estás quitarme el botón? Díselo a Heidi. Bueno, hermanos, otra vez, pues, Te quito el... otra vez, pues, bienvenidos. Igual, feliz día a los padres. Me dijo hoy la pastora que quería que le ayudáramos a poder explicar, a poder compartir un poquito este tema. Y lo estaba leyendo y dije, o sea, no sé cómo desarrollarlo, no vengo preparada, pero pues prácticamente venimos hablando de la relación con los padres e hijos, y esta segunda parte estaba buscando ejemplos de los otros 3 puntos. Dicen: los padres ayudarán a sus hijos, 1, exhortar, alentar y testificar. Justo lo estaba pensando y yo dije, ok, en exhortar es desafiar a nosotros como hijos a dar lo mejor de sí y corregir el rumbo cuando nosotros nos equivocamos. Y algo que les digo siempre a los de la alabanza es que mi papá en la música, luego le digo, es mi mayor hater. O sea, yo creo que él a veces llega y hasta a nosotros como grupo de alabanza se siente y decimos, ay no, que llegue más tarde mejor. ¿Por qué? Porque mi papá sabe, porque mi papá tiene conocimiento de. Y luego los jueves que a mí me toca dirigir es de que, ok, me pongo ahí, voy sacando las canciones y papá, no, ese tono no es que está el tono. Y yo, bueno, entonces hazlo tú. Porque mi papá y yo tenemos un carácter muy igual y siempre estamos de que discutiendo, ¿no? Y le digo, no, pues entonces hazlo tú. No, a ver, y me enseña. O luego le digo, oye, pa, es que tal canción no nos salió en el ensayo. O yo me iba muy alto, o la agarro muy bajo, no entiendo. Y ella es como, ok, pone su teclado, a ver, grábate. O luego me dice, es que en cuando yo aprendí a tocar, se los decía en la mañana, yo aprendí a los 14, 15 años en Zapata, y Lit me dieron una hoja y me dijeron, aquí están los tonos, apréndetelos. Y yo, ok, me los aprendí. Y cuando vieron que ya me sabía al menos 2 círculos, me dijeron, ya vas a pasar. Y yo así como, pero es que no sé ritmos. Y mi papá me decía, no te preocupes, está bien fácil. Y ya me sentaba al lado de él y me iba diciendo, si me veía perdida, me iba diciendo tal tono. O luego me decía, es que no te supiste esa canción. Y me decía, no, es que no me la sé. No, pues apréndetela y aquí están los tonos. O nos veía perdidas con otra prima que tocaba el bajo también, y me decía esto. Y así como él me fue
tanto diciendo, hey, mejoran esto, aunque yo lo pueda llegar a veces o lo puedan tomar tal vez otros, cuando tu papá te dice, es que estás haciendo esto mal, y lo puedes tomar como regaño, pero también está la palabra de decir, te voy a enseñar cómo se hace, te voy a enseñar, te voy a instruir, porque justo eso es lo que hace Dios con nosotros también. Nos instruye en su camino, a que podamos conocerlo, a que podamos compartir de su amor. Y en esta parte de exhortar, creo que mis papás también han tenido la oportunidad de decirnos, ok, yo te voy a enseñar esto, que es todo lo bueno, y también está aquello malo. Tú decides qué hacer. Yo recuerdo justo cuando, pues por situaciones, yo por trabajo, mis hermanas, nos empezamos a alejar, mi papá dijo, ustedes saben qué es lo bueno. Yo ya se los enseñé. Y si ustedes quieren permanecer en el camino de Dios, yo voy a ser el más feliz. Pero si no, y quieren seguir en fiestas, y quieren estar en el mundo, a mí me va a doler mucho que algún día recibir una llamada de un accidente o pase lo que pase, recibir esa llamada, porque saber que ustedes tenían el conocimiento bueno. Y eso es lo que hace el amor de padre o el amor de los padres, el poder decir, yo te enseño y te instruyo en esto, pero tampoco puedo intervenir en tus decisiones para que digas, no te puedo manipular. ¿A cuántos de aquí los manipularon sus papás para que vinieran a la iglesia? Creo que a nadie, incluso a mí, a mis hermanas, nunca nos han dicho, si no vas, no comes hoy. O si no vas, no tienes permiso. Nunca. Nos enseñaron y nos exhortaron cuál era el camino correcto que nosotros teníamos que tomar. También debemos de saber, los padres nos saben alentar. Y como decía la hermana Jackie, ninguno de los hijos, les digo yo, tengo otras 3 hermanas, ninguno somos iguales. Ni uno. No tenemos ni una gota parecida. Porque yo luego hablaba con mi mamá o con mi papá y me decía, yo sé que tú tuviste el valor de irte a vivir lejos. Y a lo mejor, me decía mi mamá, a lo mejor ese valor no es que no lo vea, pero tal vez tus hermanas no lo podrían hacer. Y no es que no puedan en sus capacidades, porque todos tenemos capacidades, sino porque todos somos diferentes. Y a lo mejor lo que a mí me cuesta mucho trabajo, yo en la crianza que tuvieron con Cris es muy linda, es muy calmada y siempre en las calificaciones era el 10. Después estaba yo. Y yo decía, si saqué 8, me fue bien. Y luego mi papá siempre decía, ay, pues está bien, que saque 8, no pasa nada. Mi papá entendía que a veces no todos tenemos la misma capacidad de aprender. Y a lo mejor, yo se los dije en la mañana, yo nunca fui buena para danza. Incluso platicamos con mis hermanas, yo no coordino. Y esa descoordinación, ¿de qué viene? De mi papá. Porque mi papá tampoco coordina para bailar nada. Y yo digo, ok, pero después veo y me alienta mi papá a ser mejor persona. Cuando estaba en Guadalajara yo decía, a ver, ¿qué haría esto? Yo tal vez reaccionaría así. Y me acordaba el ejemplo que tenía de mi papá. Y es algo que luego decimos, bueno o malo, como lo quieran ver, yo lo veo bueno, que es noble mi papá. A mi papá le pueden pasar, no sé, sus cosas, se las pueden patear. Y mi papá dice, no pasa nada, lo vuelve a poner en su lugar. Vuelven otra vez, lo pueden volver a hacer. Y mi papá dice, no pasa nada, está bien. Y yo luego decía, es que si me pareciera un poco a mi papá. Y me dice, Emma, apenas veníamos hablando, Vinti, es que tú tienes el mismo carácter que mi papá. De que si te hacen algo, o si alguien te lastima, si alguien te llega a molestar, lo haces. Y eso tiene que ver porque yo aprendí con su ejemplo, a siempre ser la mejor persona. Había veces que yo lo veía, o luego mi papá nos decía, pónganse a leer la Biblia. Y yo decía, yo luego no lo veo. Y ya nada más de repente lo veía sentado, leyendo la Biblia.
O luego no lo veía porque se encerraba en su cuarto. Entrábamos a su cuarto y decía, está leyendo la Biblia. Y yo decía, ¿y ahora cómo le voy a copiar eso? ¿Cómo? Y esto es parte de cómo podemos ser nosotros. Esto es hablando de nuestros padres terrenales. Si nosotros hablamos en la cuestión espiritual de Dios, ¿cuáles son la descripción de Dios? Dios es amor. En todo momento nos ama. Y así como Él nos ama, nosotros también podemos testificar de su amor. Así como Él nos alienta a seguir mejor, a pesar de que las circunstancias pueden ser difíciles, Él nos dice, aquí estoy. E incluso, a veces por tomar nuestras malas decisiones, pasamos algo malo y decimos, ¡ay! Y ya sabemos que si nosotros, porque Dios te habla de muchas formas, que si nosotros hubiéramos hecho caso a la voz de Dios, al decir, no me hubiera ido de fiesta, o no hubiera salido con tal persona, o no hubiera comprado tal cosa, estaría mejor. Pero aún así, Dios te dice, aquí estoy, y soy tu papá, y te cuido. Sí, la regaste un poco, pero aquí estoy. Y en cuanto a alentar, a veces nosotros como hijos llegamos a sufrir un poco de bullying en las escuelas o en trabajo, problemas, pero siempre sabemos que contamos con nuestros padres. Yo recuerdo que cuando la pasaba muy mal en Guadalajara, les llamaba, hola, ¿cómo están? Y mamá, ¿y ese milagro que nos llamas? Y yo, no, pues ya les empezaba a contar todo y mi papá siempre me decía, hija, si te quieres venir, ya vente. Las primeras 3 semanas que yo pasé en Guadalajara, me decía mi papá, ¿segura que no quieres que vaya por ti? ¿Segura que no te quieres regresar? Y yo le decía, no, estoy bien. ¿Segura? Y yo sí. Y me decía, está bien, hija, échale ganas. Trabaja, échale ganas. Y en cuanto al punto 3 de testificar, es siempre nosotros como hijos, desde pequeños, y esto lo veo un poco más o lo entiendo más ahora que tengo a mis sobrinos, es que ellos hacen exactamente lo que nosotros como adultos o nosotros como hijos, lo que nuestros papás hacen. Hacen todo. Luego, con León, tiene la maña de repetir las palabras 2 veces. Vámonos. ¿O qué pasó? Adivinen de quién lo copió. De su abuelo. También lo hace. Y luego mi papá manda audios a la familia y dice, vámonos, ya voy. Y León hace todo igual. Incluso pequeño Alex, cuando venimos aquí a la iglesia, me dice mi hermana que luego nos ve adorar, nos ve cantar y ve que nosotros levantamos las manos. Y el pequeño también está levantando las manos. A lo mejor él en su entendimiento no capta al 100%, pero dice, lo están haciendo, yo quiero hacerlo. Y así con nuestro ejemplo es como también nosotros podemos darle ejemplo a los demás de qué es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros como hijos somos imitadores. Hacemos lo que los demás hacen. Y no solamente como hijos, sino también como sociedad. Por eso existen las modas. Cuando viene un color en tendencia, supongamos que es el rosa, ¿qué empezamos a hacer? Pues empiezo a ponerme ropa rosa, que pantalones rosas, que ahora los pantalones son más aguados, ya no van entubados. Hubo un momento en la secundaria que todas mis amigas tenían pantalones entubados y de colores, de todos los colores posibles. Y todos lo ocupaban. Como sociedad también seguimos tendencias, también seguimos o imitamos a las personas mayores o con mayor influencia. Eso es lo que nosotros hacemos como hijos. ¿Por qué no también imitar el amor que Dios nos da para que otros puedan conocerlo? ¿Por qué no decir, Dios me dio la gracia? Mira, te comparto un poco lo que Dios me dio. Ok, perfecto, lo vamos compartiendo y vamos enseñando y con nuestro ejemplo los demás pueden ir volviéndolo a hacer
pueden repetirlo, pueden repetir estas acciones. El mayor sermón de una persona, y en este caso hablando sobre los padres, el ejemplo que te pueden seguir o que puedes dar es cómo tratas tú a tu esposa, a tu familia. En esta cuestión, mi papá es no es nada que ver con algunos otros tipo de hombres mexicanos a los que se está acostumbrado ver en algunas casas. Mi papá se va temprano a trabajar, mi mamá a veces le prepara un licuado, si no mi papá baja, agarra una fruta, se va, regresa y es muy, muy tranquilo, o sea, de que te traje esto, o mi papá le gusta comer mucha fruta, entonces de repente, Jay, ¿no tienes una frutita? Jay, esto. Pero el mismo ejemplo que nos da, o sea, que nos da a nosotros como hijos, es poder respetar a mi mamá. Y si en nosotros está la posibilidad de decir, te traje esto, te compré esto, porque ese es el ejemplo que nosotros venimos viendo de mi papá. En este caso yo te hablo siendo niña, siendo mujer en casa, digo, somos cuatro mujeres, pero aún así sabiendo que si a lo mejor hubiéramos tenido un hermano, este hermano iba a ser educado de la misma manera con nosotras, de no a lo mejor un trato machista o algo así. La verdad es que en ese aspecto mi papá ha sido un gran ejemplo. También en cómo trata a la gente en general. No hay gente en Zapata, o incluso creo que Acatlipa, que no pueda conocer a mi papá. Donde quiera tiene amigos. Él es muy amigable y él de verdad nos ha enseñado a tener esa tranquilidad de poder hablar con las personas. Luego yo llego y le digo, ay no, en general, o sea, con la familia siempre estamos hablando, siempre estamos de que, oye, es que me pasó esto, y pues luego llega y dice, a ver, ¿qué tienes que hacer? No, pues es que ya dije esto, ya le hablé de tal forma, o ya se expresó esto, y mi papá dice como, ok, pero tienes que volverlo a hablar. O luego me dice mi mamá, tienes que hacerlo con más calma. A lo mejor en tu momento de desesperación, de querer que las cosas salgan como tú quieres, si tú reaccionas de esa manera, va a pasar A, B, C y D. Tienes que hacer esto. Y como padres, ahí están. A lo mejor yo te estoy hablando mucho de la experiencia, cómo tengo la relación con mis papás, en cuestión de que existe esta confianza familiar de poder entablar o poner cualquier situación en la mesa y decir, esto no me gusta. Pero si lo vemos en cuestión a Dios, también puedes decirle, Dios, estoy pasando por tal situación. Dios ya lo sabe, pero hay veces que nosotros tenemos que declarar lo que sentimos. Dios tiene poderes que es omnisciente, es omnipotente y omnipresente. Así como ahorita está aquí, también está en Francia, también está en Estados Unidos y está sintiendo y está viendo y escuchando todo. Pero a Dios le gusta que vengas con Él y que le digas, aquí estoy, pa. Y lo pienso, a lo mejor volvemos, cuando estamos pequeños, se nos hace muy fácil llegar a la casa y si hay fruta, comer. Que si ya no tienes estos zapatos, yo recuerdo que nada más de chiquitos le decíamos, oye, ma, ya no tengo zapatos, ya mis zapatos ya se están rompiendo, ya se están despegando, y después había unos tenis nuevos, o vamos a comprarte unos tenis, o vamos a comprarte unos zapatos. Así igual es con Dios. Tenemos que tener esta confianza de poder acercarnos a Él y decirle, Dios, tú sabes la situación que yo estoy pasando, esto me incomoda, esto no me gusta, y Él nos va a ayudar tanto a moldear nuestro carácter para tener este contacto con la gente. Como ejemplos también yo les decía, mi papá leyendo la Biblia, luego yo decía, yo no lo veo porque se sube a su habitación y Él tiene su momento. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando como padres? También oramos. Y en cuanto a asistir regularmente a la iglesia, yo desde chiquita tengo noción que solamente los únicos 2 años que no he ido a la iglesia fue cuando estuve en Guadalajara. Y fui como 3 veces nada más. Porque de ahí en fuera, todos los días, yo veía que mi mamá y mis papás iban a la iglesia. Luego hasta iban
martes mujeres, jueves oración, sábado jóvenes y domingo otra vez iglesia. Y luego les decíamos, es que no descansan. Pero ese es el ejemplo que nos dieron. Y es el ejemplo que ahora nosotros como hijos estamos haciendo. Y el ejemplo que yo también a futuro, cuando tenga hijos o hijas, quiero darles. Que a pesar de que los problemas sean buenos o la situación que estemos pasando sea la peor, que sabemos que tenemos que ir darle gracias a Dios. Y eso es algo que como padres van inculcando a nuestros hijos. También el saber cómo manejar las emociones, y esto es algo que luego en la familia también lo hablamos y decimos, los padres no nacen siendo padres, no saben cómo ser padres. E incluso a veces como hijo te cuesta un poco entender cómo vas a comunicarte con tu papá. Porque luego decimos, es que no me entienden, ya él ya está viejito, no me entiende. No es eso. Es que a ellos tampoco, aunque tuvieron papás, nadie nace sabiendo hacer las cosas. Y eso también como hijos hay que entenderlo, el decir, ok, a lo mejor la hermana Jackie el domingo pasado hablaba de los lenguajes del amor. A lo mejor mi lenguaje de amor no es el mismo que mi papá y a lo mejor por eso no se congenia, o a lo mejor con Emma no es el mismo, sino es el que puedan entender, el que puedan compartir, decir, oye, a mí no me gusta esto o no me gustó esto. Ah, ok, perfecto. Eso también, enseñarles a ellos cómo poder hacerlo o poner, si quieren, cuestión de límite, y ellos también decir, oye, es que tu comportamiento no estuvo nada bien, o bájale 2 rayitas. O sea, es mutuo, es un aprender mutuo. A veces mi papá hace corajes con que regañen a su nieto o a sus nietos. No, es que no deberían de regañarlos así. Es que no deberían de decirle, y no porque se la pasen regañando, ¿no? Digo, no son unas peritas en dulce los niños. Pero justo porque él ya pasó esa etapa hay veces que disciplinas con un enojo. Mi mamá siempre dice cuando en casa, es que tú dijiste, es que tú hiciste. Mi mamá dice, ok, alto. Y luego también dice mi papá, a ver, no, cálmense todos, relájense, vamos a tranquilizarnos y después hablamos. Y nos corta a todos de que la emoción o la adrenalina de decir, no, yo también ya quiero pelear, nos la corta y es como, ok, y ya después llegamos, no, oye, es que esto, sí, ya reconocí que hice esto mal. Eso es trabajo de nuestros padres. También el decir, enseñarnos a cómo reaccionar con nuestras emociones y cómo también podemos estar o pasar el proceso de decir, estoy muy enojado, yo ahorita no quiero hablar, me calmo y cuando esté tranquilo, vuelvo a hacerlo. Y lo importante de todo esto es dejar un legado. ¿Qué dejamos o qué dejan como padres, como hijos, estas actitudes o estos puntos? ¿Qué es lo que nos deja? A veces el éxito como padres no lo mide. Mi papá hablaba hace rato que mi abuelo le dejó la herencia, que le dejó los terrenos. Y no por eso, si mi papá no hubiera mejorado la relación que tenía con su papá, mi papá no por eso lo iba a querer más. O sea, no iba a decir, sí, me dejó todos los terrenos, ya lo amo, y ya que no lo tiene, ¿no? No por eso hace que quieras más a un padre, sino qué es lo que aprendiste, qué es lo que pudiste conocer. Aunque mi papá en su momento, a lo mejor nosotros lo veíamos como niñas, mi abuelo era de campo, le gustaba sembrar arroz y a nosotros nos gustaba ir, le llevábamos de comer y todo. Mi papá en su momento a lo mejor no, pero actualmente sí. Se empezó a involucrar, empezó en los terrenos que tenemos allá en Zapata, empezó a sembrar, empezó a cuidarlos y ahora lo está haciendo. Y a lo mejor dice, yo lo aprendí solo. No,
mi abuelo se lo llevaba. Luego nos cuenta que mi abuelo se iba a regar en la madrugada, y ahora a nosotros nos toca ver a mi papá llegar en la noche de que es que fui a regar la caña, es que fui a cuidar los limones y a hacer estas cosas, sino, entonces pregúntense ustedes como padres, y hablo como padres en general, papá o mamá, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que está impactando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Él venía a la iglesia y a lo mejor ahorita dicen, no, es que sí lo hago. Como hijos, les expongo en el tema hijos, como hijos a veces no comprendemos eso al 100%, hasta que estamos lejos. Yo le decía a mi mamá, aprendí a valorar todo cuando me fui. Que mi cama limpia, que la comida, que si se me ponchaba la llanta o que si me pasaba algo y que alguien tenía que ir a recogerme, yo sabía que aquí en Cuerna, yo hablaba a mi papá. Pa, pasó esto, ¿puedes venir? Pa, es que la moto no funciona. Pa, es que el carro ya no prende. Pa, y estando allá era como, ¿y ahora a quién le llamas? Y a veces como hijos, a veces tenemos que pasar esa situación de decir, me tengo que alejar un poco para poder valorar lo que tengo, lamentablemente. Y si hoy tú tienes un buen ejemplo de padre, o si no lo has tenido, no estás solo. Dios es nuestro mayor ejemplo. Dios es nuestro Padre. E incluso si tú dices, bueno, es que a lo mejor yo no he tenido esa relación con mi papá, o yo no he tenido ese acercamiento con mi papá, o ya no tengo a mi papá y mi papá no fue así. Dios te dice, yo soy tu Padre. Yo te he llamado hijo mío. Yo te he dado el privilegio de que te puedan llamar hijo mío. Yo te conozco porque yo te formé, yo te creé, y está mi palabra, está mi Biblia para que la puedas leer, puedas conocerme y puedas imitar mis acciones. Todo el Nuevo Testamento es lo que Jesús hizo en la tierra, sus milagros, sus experiencias, cómo reaccionaba, cómo instruía. Ese es nuestro ejemplo también. Y si lo vemos también en el Antiguo Testamento, cómo Dios usaba a su pueblo elegido, a los reyes que estuvieron enfrente, que los eligieron, a Daniel que estuvo en la fosa de los leones y lo cuidó. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que nos ha dejado todo este legado para que nosotros podamos compartir de su amor. En el texto de 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo leo otras versiones para poderle entender mejor. Y la traducción actual dice, miren, Dios es el Padre, nos ama tanto que la gente nos llama sus hijos. Y la verdad es que sí lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Y cuando no estás dentro de las cosas de Dios, a veces te parece extraño que otra persona pueda confiar o que pueda decir, no, es que Dios provee, es que Dios hace esto por mí. Yo ya se lo entregué a Dios, ya lo puse en manos de Dios. Y si lo ves externo, dicen, no, ese está loquito, ¿no? ¿Por qué confía en alguien que no ve? Porque no lo han conocido. ¿Y cómo lo van a conocer? Con el legado que nosotros tenemos, para que nosotros podamos compartir de su amor, para que nosotros podamos decir, oye, Dios hizo esto en mí, Dios me cambió, Dios me está usando. Veme, y a veces tenemos que pasar todo el proceso. Yo les apuesto que si más adelante contamos lo de mi papá, yo hasta lo veo y digo, eso fue un sueño, fue una
¿Eso pasó? ¿De verdad pasó? O el milagro con mi sobrinito, de decir, no le daban esperanza de vida. Y hoy tiene 4 años y anda corriendo a veces por todo el templo. ¿De verdad pasó? Ese es el legado que Dios ha dejado y es el legado que nosotros tenemos que seguir compartiendo. Como hijos, nuestros padres también nos enseñan a ser temerosos de Dios, a ser las buenas personas, siempre dar lo mejor de nosotros. Luego le digo a mi mamá, es que a todos las personas en la Biblia les toca en su momento a David, pues pelear. A este Pedro también le tocó, o sea, les toca como pelear, había guerras, y a mí me toca perdonar. Sí, porque Dios perdonó. Porque Dios perdonó y ahora es lo que yo tengo que hacer. Es lo que Jesús vino a enseñarnos. Y nosotros como hijos tenemos que aprender a ser temerosos de Dios. ¿Cómo lo vamos a aprender? Con el ejemplo de nuestros padres. En conclusión, para ya no tardar más, la tarea de nuestros papás es muy grande. Creo que es una gran responsabilidad, decía la hermana Jackie hace 8 días, el casarte y tener hijos es perder parte de orgullo propio para decir, ok, tengo que bajarle a esto para poder tratar bien a la otra persona, o tengo que disminuir en esto para poder llegar a un acuerdo. Y ahora, siendo padres y siendo el ejemplo, creo que es aún más difícil el poder decir, tengo que ser yo la persona que dé el ejemplo a este niño o a esta niña, pero también tengo que demostrarles que no están solos. Que nadie es perfecto, decía la hermana Jackie, al final todos somos humanos, todos cometemos errores, sí, no somos perfectos, pero sí les puedo enseñar que si ya se equivocó, puede hacer otra cosa para poder arreglar esa situación. Que si ya se peleó, ok, puedes ir a arreglar la situación con tu amigo, con tu amiga o con la persona que te hayas peleado. No dejar las cosas tal vez a medias o inconclusos, sino siempre enseñarnos a ser la mejor persona. Y si ya no lo tienes o no lo tuviste en su momento, pues sabemos que siempre tenemos este Padre Celestial, que es Cristo, que es Dios. Y Él siempre está dispuesto a ayudarte. Yo creo que la máxima prueba de amor es que Él murió en esa cruz. Y si eso es lo más grande, ¿qué no puede hacer por las cosas chiquitas por ti? Si ya murió en esa cruz y ya dijo, todavía no nos conocía, pero yo muero ahorita porque es el plan para que todos sean salvos. Ahora imaginen ahora que no está dispuesto a ser Dios, que no está dispuesto a ser tu Padre por ti. Los padres siempre están para ayudarnos, para alentarnos, para consolarnos y también para compartirnos de su sabiduría.